Hola, soy Jorge Sentner. Te anuncio hoy que mi último libro ya está disponible en librerías y en las plataformas de compra online. Se titula Cuando nos sentamos a meditar y ha sido publicado por la editorial Herder. En el libro Cuando nos sentamos a meditar, reúno 80 textos breves que corresponden a otras tantas meditaciones. Te invito a leer esta obra sin prisas, permitiéndote sentir la energía que vibra en cada una de sus palabras y de sus frases. Lo que resuene con la infinita sabiduría de tu corazón, lo que resuene con tu verdad interior, se revelará en tu conciencia y será tu auténtico guía. Bienvenida, bienvenido a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner. ¿Cómo hacer de nuestra existencia un arte? Soy Jorge Sentner. Gracias por acompañarme en el episodio número 43 de El Arte de Existir. Cuando vamos hacia la quietud, hacia el silencio, cuando abrimos nuestra atención al instante presente, empezamos a tomar conciencia de las diversas sensaciones que aparecen en nuestro cuerpo. Tomamos conciencia de las sensaciones que nos produce estar aquí, ahora, en el planeta Tierra. Tomamos conciencia de las sensaciones que genera el aire que entra y sale de nuestro cuerpo con la respiración. Algunas de estas sensaciones son muy sutiles, otras son más notables, más agudas, y algunas aparecen en nuestra conciencia bajo la forma de dolor. El dolor tiene la virtud de captar nuestra atención. Nuestro cuerpo está llamándonos la atención, porque ese lugar donde se sitúa el dolor necesita nuestra presencia. Ahí, en ese lugar que duele, hay algo que requiere la presencia de nuestra conciencia. Muchas veces, esa presencia de nuestra conciencia en el lugar del dolor es suficiente para generar un movimiento, una apertura, una distensión, una transformación. El dolor nos dice que ahí, en ese lugar, algo no está bien. Lo mismo ocurre con el dolor emocional. Nos llama la atención porque hay algo que en nuestro cuerpo emocional no está bien. A nuestro cuerpo físico lo vemos directamente con nuestros ojos, lo podemos tocar, masajear, medicar si es necesario. Nuestro cuerpo emocional es intangible, invisible, pero no por ello duele menos, simplemente duele distinto. Ese cuerpo emocional está hecho de todos los vínculos que tenemos con las otras personas, empezando por la madre, el padre, los hermanos, la familia, los amigos, el trabajo, los pasatiempos. Esa trama de existencias, la presencia del otro en nuestro mundo subjetivo, nuestra presencia en el mundo subjetivo
de las otras personas. Todo ello constituye el cuerpo emocional que a veces duele con fuerza. El dolor emocional nos está llamando la atención para que observemos en qué vínculos hay algo que no está funcionando según el orden que instaura el amor. Por eso, el dolor emocional nos pide una atención amorosa, pide la presencia de nuestro corazón. Si bien el dolor emocional es una experiencia individual, siempre tiene que ver con nuestra dimensión social, incluso cuando lo que sentimos es soledad. Somos una conciencia individual y un psiquismo social. Muchas veces el dolor emocional viene de la tirantez que se produce en esta polaridad, porque solemos verla como una dualidad, una fuente de conflictos. Nos cuesta ser nosotros mismos y simultáneamente ser con los demás. Cuando percibimos las cosas como dualidades, creemos que debemos elegir entre un yo mismo o yo contigo. Pero esto es una polaridad, no una dualidad. La respuesta es yo mismo y yo contigo. La tensión entre mi necesidad de individuación y mi necesidad de pertenencia es parte de mi fuerza vital. Es parte de esa energía que me permite actuar en el mundo, ser creativo, expresarme plenamente. No porque rechazo o niego alguna de las necesidades, sino porque acepto a ambas. El dolor emocional siempre nos está invitando a abrir nuestro corazón, a expresar nuestra compasión, a observar lo que puede estar viviendo y sufriendo el otro. Gran parte de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor emocional, suele tener su razón de ser, su origen, en nuestra dificultad para aceptar la vida tal cual es. Cuando nos duele emocionalmente, es bueno preguntarse, ¿qué es lo que no estoy aceptando? ¿Qué condiciones y exigencias le estoy poniendo a la vida para sentirme bien? Cuando nos damos cuenta y reconocemos eso que no estamos aceptando y soltamos, nos rendimos, nos entregamos a la vida, esa liberación actúa como un bálsamo, nos alivia de ese dolor, nos genera un espacio donde antes parecía que solo había oscuridad, cerrazón, tensión, estrechez. Si al dolor emocional le dedicamos atención, si lo escuchamos con el corazón, seguramente comprobaremos que eso que nos duele es una herida antigua, una herida que nos acompaña muy posiblemente desde la infancia y que no ha cicatrizado, no se ha curado. De algún modo, esa demanda de atención es la demanda que sin éxito hicimos de pequeños a nuestros padres, a nuestros mayores. Ahora nos está pidiendo ayuda. Tenemos 1000 maneras de no brindar esa atención amorosa. A veces es mediante la actividad, otras veces mediante alguna adicción, otras veces es la reactividad
contra los demás. Tenemos 1000 maneras de evitar acoger ese dolor con nuestra plena presencia, de evitar mirar a los ojos esa herida, de escucharla, de no juzgarla, de aceptarla tal como es y de brindarle un espacio para que se exprese con toda confianza, para que nos comunique de qué está hecho ese dolor emocional. Si nos permitimos dejar de evitar, dejar de mirar para otro lado, si nos permitimos prestarle atención a ese dolor, si lo escuchamos en su demanda, seguramente comprobaremos que en el fondo lo que nos está pidiendo es una presencia de amor incondicional. Todo proceso de autoconocimiento, de autoobservación, de contemplación del paisaje interno, como por ejemplo la meditación, nos ayuda a reconocer en nosotros esa herida. La herida puede tomar formas muy diversas, pero su núcleo central siempre es el mismo: la carencia de amor, la falta de reconocimiento, el miedo al abandono. En un proceso de autoconocimiento, también aprendemos a reconocer nuestras estrategias de evitación. Reconocemos nuestros patrones, nuestras creencias, nuestras adicciones, nuestros juegos de manipulación. Como bien lo indica su nombre, el dolor emocional es un sufrimiento de nuestro yo psicológico. Es ahí, en ese cuerpo creado en el contacto con nuestra familia, la sociedad a la que pertenecemos y nuestra cultura, donde arrastramos la herida. Si solo nos identificamos con nuestro yo psicológico, si creemos ser solo esa parte herida, estaremos siempre buscando el apoyo externo, el sostén, la presencia de los demás en busca de un alivio. Y lo sabemos, ese apoyo nunca llega tal como nosotros lo necesitamos. Paradójicamente, el dolor psicológico nos impulsa a buscar el contacto con nuestra auténtica naturaleza, con una dimensión que trasciende lo psicológico, con esa conciencia individual que se expresa a través de yo soy. Nuestra conciencia individual es quien puede venir en ayuda de nuestro psiquismo social. Lo que brinda alivio al dolor emocional es sabernos, es saber quién realmente somos. Cuando vivimos en la ignorancia de quién somos, cuando nos identificamos exclusivamente con nuestro yo psicológico, tenemos la sensación de vivir en el desamparo, en una extrema soledad. Tenemos la sensación de que la vida no es posible para nosotros, no es viable. Nos sentimos cayendo por un agujero negro en el que la luz del amor ha desaparecido para siempre. La emoción es información. La emoción nos dice cómo estamos viviendo algo aquí y ahora. El dolor emocional nos dice que algo no va bien en algún lugar de nuestro cuerpo. Algo no va bien en algún lugar de nuestras relaciones con nosotros mismos o con el mundo. ¿Queremos enterarnos de lo que sentimos o preferimos no enterarnos? Si no nos enteramos de lo que sentimos, si no acogemos esa información, ¿quién podrá guiarnos en la vida? ¿Nos hacemos responsables de lo que sentimos o renunciamos a hacernos cargo?
no soy mis emociones. El otro no es sus emociones. El punto causal de la emoción siempre está en mí. La práctica de la meditación es una práctica de la presencia. Practicamos la atención al instante presente. Estar presente significa ser consciente. Estar aquí significa estar con lo que sentimos, estar con lo que pensamos, estar con lo que se está produciendo en nuestro cuerpo. Generalmente, si no estamos presentes, estamos en el pasado, y nuestro pasado es la niñez. En la niñez nos sentimos incapaces de estar con lo que sentimos. Tenemos miedo al miedo, tenemos miedo a la tristeza. Necesitamos la presencia de un adulto que nos ame, que nos alivie con su amor. Estar presente, entonces, aquí y ahora, es ser un adulto que ama, un adulto que gracias al amor, gracias a saberse amor, gracias a saberse fuente de amor, puede acoger en su corazón toda esa información que son las emociones, para, con esa información, orientarse en la vida. En La Consulta, Jorge comparte su punto de vista sobre las situaciones que te causan sufrimiento en tu diario vivir. Escribe a La Consulta. Tu pregunta dice de ti más que cualquier afirmación. Vamos a explorarla. Tu pregunta es una puerta abierta hacia el misterio que encarnas. Atravesemos ese umbral. Coordina y presenta Davi Carneiro. La primera pregunta, Jorge, es de Nuria de Madrid. Y Nuria nos dice, yo soy madre de un niño de 2 años y hace poco yo volví a trabajar. Algunos días de casa y otros días tengo que ir a la oficina. Aunque yo cuento con la ayuda de mi pareja, a menudo me siento sobrecargada con la situación. Y como tengo un temperamento más explosivo, he empezado últimamente a tener ataques de ira y de tratar no tan bien mi pareja y también al niño. Intento, Jorge, estar atenta, pero muchas veces este sentimiento sale de control y termino descargando en las personas que están a mi alrededor. ¿Qué sería bueno, Jorge, en tu opinión, para controlar tanto estos ataques de ira, pero también a mi temperamento? Gracias, David. Lo primero que yo le diría a Nuria es que si en esta situación actual, en la que ella se ve sobrecargada con un cierto estrés, lo que aparece en ella es la ira, la rabia, podríamos casi asegurar que antes ella había invertido gran parte de su energía en justamente controlar su ira, o negarla, o callarla, o no darle una escucha. Y ella justamente ahora lo que está pidiendo es una fórmula para poder controlar esta ira que crece, pues el camino es exactamente el inverso. Esto nos lleva a hablar de las emociones en general y de la ira en particular. Siempre hemos dicho, y lo vamos a repetir, que no hay emociones buenas y emociones malas. Las emociones son una información que nos está diciendo nuestro organismo acerca de cómo estamos viviendo una situación. Ella, con la maternidad, la vuelta al trabajo, etcétera, está viviendo esto con frustración, tal vez con soledad, tal vez con un sentimiento de injusticia. Vete a saber todo lo que ella podría expresar acerca de cómo está viviendo esta situación y que lo está diciendo, entre comillas, a través de estos ataques de ira. La ira, la rabia, es la emoción que nosotros experimentamos
cuando algo nos molesta, cuando algo nos frustra. Y si no lo expresamos, esta molestia va fermentando en nosotros y se transforma en rabia, en ira, y que tiene esta característica energética de explosivo, de hacia afuera, porque justamente tiene que servirnos para apartar de nosotros aquello que nos molesta en ese momento, alejarnos de eso. Entonces necesitamos esa energía explosiva, caliente, para poder alejarnos de aquello que nos está molestando o haciendo mal. Lo que yo diría a Nuria es que el camino es exactamente el inverso. El camino no es de controlar la rabia, el camino es de estar con su rabia y tratar de explorar eso que ella está sintiendo. Cuando nosotros sentimos esta energía tan fuerte, que puede ser explosiva, caliente, al mismo tiempo, en el plano cognitivo, nos estamos diciendo algo. Y es importante que nosotros podamos tomar conciencia de lo que nos estamos diciendo, porque ese discurso inconsciente es el que nos está guiando y nos está llevando a crear en ese momento un cierto personaje y una cierta realidad. Nosotros de nuestra narrativa interior vamos a servirnos para crear una cierta realidad. Y en esa realidad crearemos un cierto personaje que estaremos encarnando. Y todo esto, si no nos damos cuenta, lo estamos constantemente reproduciendo. En cuanto a la explosividad y a la reacción, digamos, porque lo que ella llama explosividad o ataques o accesos de ira no son más que momentos de reactividad. ¿Para qué sirve la reactividad? Para evitar conectar con lo que uno realmente está sintiendo. Uno ataca hacia el mundo y evita ir a esa introspección, a esa exploración interior que podría otorgarle un cierto conocimiento de lo que está viviendo. Hacer de esa vivencia una experiencia, un crecimiento de conciencia. Más reaccionamos, menos nos consultamos interiormente. Luego hay otro elemento, y es que las emociones nunca se presentan solas, siempre se presentan a pares. Ella reconoce fácilmente la rabia. Lo que no nos está diciendo es cuál es la otra emoción que ella está sintiendo junto con la rabia, porque esa sí que también nos daría muchísima información acerca de lo que vive. Es decir, que por un lado vive rabia y se dice algo desde la rabia, y por otro lado tal vez vive tristeza, o tal vez vive miedo, o tal vez vive vergüenza, o tal vez vive culpa. Vete a saber lo que ella está viviendo. Solo ella lo puede decir, pero para poder decirlo tiene que escucharse y tiene que de alguna manera ponerle palabras a ese pensamiento que también la otra emoción le está diciendo. Si está sintiendo tristeza, hay algo que se está diciendo desde la tristeza. Si está diciendo miedo, se estará diciendo algo muy diferente. Y así, hay varios discursos allí que ella no conoce porque reacciona justamente, porque estalla. Si esta mujer se tomara el tiempo de investigar un poco lo que está sintiendo, seguramente se dará cuenta de que esto que ella vive no lo está inventando ahora porque es madre de un niño de 2 años y vuelve al trabajo. No, simplemente esta situación no es la que le genera lo que ella siente, sino que esta situación
despierta en ella algo que estaba y que seguramente ya aprendió en su recorrido existencial a reaccionar de la misma manera ante otras frustraciones, porque no es la primera vez que ella se va a sentir agobiada y frustrada. Seguramente si ella hace una investigación en su pasado, de una manera honesta, se dará cuenta de que está viviendo lo mismo. Y muchas veces estas situaciones que parecen sin salida, en realidad son situaciones que inconscientemente nosotros volvemos a reeditar. Es decir, que con otros personajes, con otros elementos, volvemos a reeditar un esquema relacional que ya hemos vivido desde muy pequeños y que nos ha dejado heridas y que esas heridas no están cicatrizadas. Las volvemos a vivir desde nuestro inconsciente en el presente para tener otra vez ante nosotros la misma vivencia y poder encontrar una nueva respuesta, una respuesta que no sea del orden infantil, que no sea del orden de alguien que no tiene recursos, de alguien que es dependiente de sus padres, de alguien que no ha madurado, de alguien que está en otra etapa de su desarrollo como individuo. Todo lo que nos pasa en el presente tiene ese sentido. Nos está brindando la oportunidad de recrear situaciones no resueltas. Si nosotros lo enfocamos así, dejamos de repetir inconscientemente lo mismo y tratamos de aprovechar lo que vivimos para sanarnos de alguna manera, para poder curar o atender esas heridas que todos arrastramos porque la vida, desde el nacimiento, incluso antes del nacimiento, va generando heridas emocionales en un individuo. No se conoce a nadie que pueda vivir sin tener frustraciones, necesidades no atendidas en su primera infancia. Esta es una manera de servirse de la vivencia presente para sanar heridas antiguas. Dicho todo esto, hay otro elemento que me viene de la pregunta que hace Nuria, y es que, aunque ella no lo dice expresamente, está hablando también de la relación con su compañero. Si te fijas en el esquema de ella, su compañero le ayuda a ella. Es decir, no hay una igualdad en el reparto de tareas. Esto, cuando hay un bebé pequeño, es natural. Es natural que en los primeros tiempos la madre se ocupa mucho más del hijo, porque el hijo necesita mucho más a la madre que al padre. Tenemos que sacarnos de la cabeza de que la relación de un bebé es igual con la madre que con el padre. Los mamíferos tenemos una relación especial en los primeros tiempos con la madre. Y esto, por mucho progresismo que le querramos meter, por muchas nuevas tendencias de crianza y etcétera, etcétera, no podemos ir en contra de la naturaleza de nuestra especie. Y lo cierto es que la madre no tiene el mismo papel que el padre en esas etapas, en ningún ámbito. ¿Por qué? Porque la madre no solo en general amamanta al hijo, es decir, que el hijo come de su cuerpo, sino que además el hijo tiene que hacer un proceso de individuación respecto a la conciencia de su madre. No es respecto a la conciencia de su padre que el niño se va a individualizar. Ese niño tiene la experiencia de 9 meses de existencia en el cuerpo de su madre. Todo el universo que él conoce es el cuerpo de su madre, la voz de su madre, lo que come su madre, la respiración de su madre, lo que piensa su madre, las emociones que experimenta su madre, y por lo tanto, en ese momento, él, el bebé, vive en su madre, literalmente. Y luego, una vez que nace y sale del cuerpo,
sigue viviendo en la psiquis de su madre, porque tiene que crear una conciencia ese bebé que nace sin conciencia. Y tiene que desarrollarla a partir de separarse de esa madre. Y este es un proceso que se llama de individuación y que dura toda la vida. Toda la vida estamos haciendo un camino hacia ser nosotros mismos, es decir, no ser nuestra madre. Luego está estudiado que hay etapas del desarrollo en la que el niño se va a identificar al padre, hay otro tipo de vínculo. Bueno, esto no viene al caso ahora, es lógico, lo sabemos. Con el tiempo, ese hijo o esa hija tendrá que saber que no es su madre y no es su padre. Esto va hacia una maduración de la psiquis individual. Nuria, al hacernos su pregunta, de alguna manera nos está hablando también de su relación con su compañero, con el padre de su hijo. Y yo lo que noto de las frases que ella expresa en su pregunta es que allí falta algún canal de comunicación, o que ese canal de comunicación no se está utilizando todo lo bien que podría ser utilizado. De las palabras de ella, yo lo que siento en ella es una gran soledad. No se siente realmente formando un equipo y se siente abordando sola tanto la maternidad como la tarea de salir a trabajar. Y entonces eso me temo que también abona a esa rabia o esa ira que ella está expresando a través de su pregunta. No olvidemos que los niños pequeños, cuando se enfadan, también se sienten solos. Yo abriría una ventana allí para ver si puede con su compañero establecer un espacio de comunicación en la que ella pueda expresar sus frustraciones, no porque su compañero tenga que hacerle de terapeuta, sino para que ella pueda comunicar de una manera que no sea el estallido. Porque el estallido no deja de ser una manera de comunicar, pero es una manera que no sirve para enriquecer una relación. Es una comunicación de baja calidad. Si tú reaccionas, gritas, das un portazo, es muy raro que la otra persona se acerque a ti y es muy raro que la otra persona tenga la capacidad de empatizar con tu sufrimiento, porque de algún modo ese estallido es como un arma que estás disparando contra el otro y el otro lo recibe como una agresión. La rabia es genuina, es digna, no es que tengamos que esconderla o negarla o suprimirla, reprimirla, disimularla, no. No está ni bien ni mal. Ella lo que siente es rabia, más otra emoción que no sabemos en este momento. Pero hay muchas maneras de expresar esto en el seno de una relación. En una relación de pareja tenemos todo el derecho del mundo y es necesario comunicar nuestra vivencia interior, porque la otra persona no tiene por qué saber lo que tú estás sintiendo. La otra persona vive en una realidad diferente. Y así como tú no sabes lo que el otro siente, el otro tampoco sabe lo que tú sientes. Y la comunicación es precisamente esa capacidad de expresar lo emocional, de poner en común lo emocional. Y esta comunicación es, digamos, como el nervio de una relación de pareja. Si la comunicación empieza a fallar en una pareja, la pareja corre riesgos enormes de subsistencia, porque lo que la sostiene
es ese nervio que es la comunicación. Y no se insistirá suficiente acerca de la necesidad de aprender a comunicar. En una pareja necesitamos tener unas pautas de comunicación, unos límites para expresarnos, un saber que tengo que hablar de mí y no del otro, que tengo que hablar de mí y no acusar al otro, que tengo que no criticar al otro. Todo eso son maneras que yo debo considerar para mantener con un cierto grado de salud ese vínculo. Naturalmente, la vida nos va generando, como en el caso de Nuria, nos va generando estrés, nos va generando tensión. Esa capacidad de poder comunicar sanamente se reduce. Tengo que hacer un esfuerzo consciente, más que un esfuerzo, una atención consciente para preservar esos espacios en los cuales no estar todo el tiempo reaccionando. Porque si tú reaccionas con rabia, tienes la posibilidad de que el otro reaccione más fuerte, que grite más alto, que dé un portazo más fuerte, que arroje algo al suelo con más violencia, o por el contrario, que tenga el carácter que lo lleva a cerrarse, a aislarse, a no querer recibir ese efecto energético del otro, cortándose de todo sentir. Entonces se desvincula. Y ahí es donde empieza a enfriarse el vínculo, la gente empieza a separarse, se dejan de mirar a los ojos, se dejan de tocar, cada cosa es un elemento que viene a sumar a ese paulatino alejamiento que va ocurriendo por la falta de comunicación, que no deja de ser una forma de la falta de intimidad. La comunicación es entrar en intimidad. Y después, cuando tú empiezas a hacer flaquear la intimidad, resulta que esa intimidad no solo es emocional, sino que también pasa a ser física, pasa a ser erótica, y todo eso va generando una especie de alejamiento paulatino que termina por dinamitar la relación de pareja. Entonces hay que estar súper advertido en ese sentido. Es muy interesante la pregunta que nos hace Nuria. Ella necesita permitirse desarrollar, profundizar, explorar, no controlar. No necesita controlar y además tiene que estar vigilante de cualquier intención inconsciente de controlar. No va por allí. No necesitamos controlar nuestras emociones cuando somos adultos. Necesitamos vivir. La vida no es para ejercer el control, es para vivirla. Y nuestra vida emocional es nuestra manera de vivir plenamente la vida. Si nosotros negamos las emociones, es decir, negamos lo que sentimos, si no exploramos lo que sentimos, no intelectualmente, sino que lo vivimos profundamente, dejamos que nuestro cuerpo viva las emociones, pues la vida empieza a carecer de sentido, porque si no sientes, ¿cómo va a tener sentido tu vida? Las emociones son esa información siempre actualizada que nos está guiando en la vida. Si nosotros controlamos esa emoción, no nos enteramos o la negamos, ¿cómo vamos a guiarnos? ¿Cómo vamos a saber cómo actuar? Pues actuaremos en base a cosas aprendidas, en cosas pensadas, a una información no actualizada y por lo tanto perderemos eficacia. Jorge, aún sobre la ira, ¿cómo sería, Jorge, una persona o alguien que fuera realmente bueno en manejar su ira? Porque creo que es un equívoco muy común, ¿no? De creer que para manejar la ira tenemos que ignorarla o ocultarla, ¿no? Es una cosa muy común. Muchas personas creen que así que se debe hacer. Pero, ¿cómo sería, Jorge, realmente una manera saludable, ¿no? ¿Qué ejemplos prácticos podrías dar, ¿no? Para nosotros.
La primera cosa, quitarse de la cabeza que hay que manejar una emoción. Las emociones no hay que manejarlas, hay que vivirlas. Y en el momento en el que nos ponemos a querer manejar, controlar, gestionar, son todas palabras peligrosas. De hecho, yo mismo, si te fijas, cuando hemos empezado hace tiempo el podcast, yo hablaba de gestionar las emociones. Y con el tiempo, en mi búsqueda interior, me doy cuenta de que es un error usar esa palabra, porque te separa de la experiencia. Es como que la emoción es algo ajeno a ti, que tú tienes que gestionar o que manejar, o que, claro, de allí a controlar hay apenas centímetros. Las emociones son parte de la vida, parte fundamental de la vida, y necesitamos vivirlas. Y vivirlas significa sentirlas. Sentirlas significa vivirlas en tu cuerpo. Y vivirlas en tu cuerpo significa darles atención, sentirlas conscientemente, poner atención en lo que siento. Si yo pongo atención en lo que siento, mi organismo físico procesa esa energía. Esa energía que simplemente viene producida por algún hecho o por lo que yo pienso de algún hecho, muchas veces las emociones vienen de lo que pensamos. No es afuera que está el punto causal de la emoción. El punto causal de la emoción siempre es interno. La prueba es, por ejemplo, las personas que tienen ataques de ansiedad. Están en su cama, están en su casa, no pasa nada y sin embargo tienen un ataque de ansiedad. ¿De dónde viene ese miedo? Porque es miedo en última instancia. Y viene de lo que esa persona está pensando. Esa persona está poniendo atención en unos pensamientos que le generan a su organismo todo un síndrome de alteraciones, generalmente a través del nervio vago, que hacen que su respiración se altere, su ritmo cardíaco se altere, se ahoga, tiene mareos. Todo ese síndrome que llamamos un acceso a un ataque de ansiedad viene de lo que sin darse cuenta esa persona se está contando y está llevando su atención a ese discurso mental catastrófico en general, pero no está ocurriendo nada real en ese momento. Pero la persona está creando una realidad en la que está en peligro. Tenemos que aprender que si esa persona que está teniendo un ataque de ansiedad se entrena en mover su atención del espacio mental al cuerpo, casi en segundos su sistema vagal se va a ir regulando, porque en el cuerpo no encontrará pensamientos catastróficos. En el cuerpo lo que encontrará son sensaciones corporales. Encontrará su peso, si está de pie, sentada o acostada, la persona encontrará su peso. Encontrará el contacto con la tierra, si está de pie en los pies, si está acostada en todo su cuerpo, si está sentada en unas partes posteriores, y si su atención va poquito a poquito entrando en esas sensaciones, encontrará sobre todo silencio, porque allí no hay discursos, en el cuerpo no hay discursos. Y lo que genera la ansiedad son los discursos. Si nosotros sacamos la atención de nuestro discurso, entramos en la paz originaria, digamos, la que es aquí ahora. Se trata de poner atención en lo que sentimos y no intervenir. Es decir, dejar que nuestro organismo físico haga evolucionar naturalmente esas sensaciones físicas. Se produce una suerte de proceso alquímico por el cual esa energía
que son las emociones, y que puede ser la ira, puede ser el miedo, puede ser la vergüenza, puede ser la culpa, puede ser la alegría, lo que sea. Nuestro organismo lo hará evolucionar como sensación corporal. Pero para que ello ocurra, tenemos que darle el espacio de nuestra atención, de nuestra conciencia. Una atención que tiene que ser una atención abierta, una atención, yo te diría, amorosa, una atención que no juzgue, que no critique, que no opine, que no quiera hacer que eso cambie, que no tenga ningún tipo de intervención. Entonces, nuestro organismo físico tiene esa capacidad de procesamiento de la información. Esa energía de la emoción se transformará en conciencia, en conocimiento. Este es el proceso. La emoción se transforma en conocimiento, pero para que el conocimiento se produzca, tenemos que darle atención. Cuando digo conocimiento, ¿a qué me refiero? Me refiero al conocimiento de quién soy. Si volvemos al caso de Nuria, ella, cuando reacciona así y está atentando contra su salud, contra la salud de su relación con su hijo, la relación con su compañero, etcétera, etcétera, es porque está en la ignorancia de quién ella es. Se está tomando por un personaje que no es. Y encarnar ese personaje la lleva al sufrimiento. Si ella se pusiera a escuchar lo que ella siente, si ella se pusiera a darle atención a lo que está viviendo en lugar de reaccionar, tendría una especie de fenómeno de comprensión acerca de ella misma, acerca de lo que está viviendo, que le sería muy eficaz para actuar en el presente. Ahora ella se da cuenta que no está actuando de manera eficaz. Nos hace la pregunta porque es consciente de que está yendo hacia una dirección peligrosa. Solo que su recurso, que es controlar la rabia, no le sirve. No le sirve buscar nuevas maneras de controlar la rabia. Lo que necesita es un nuevo enfoque. Cambiar su relación con la vida emocional, lo que significa cambiar su relación con el mundo y sobre todo entenderse mejor a sí misma, saber quién ella es. No busquemos tips para manejar, controlar, reprimir, no va por ahí. Necesitamos cambiar nuestro enfoque, necesitamos saber que las emociones, los sentimientos, las sensaciones corporales son justamente las cosas que nos hacen sentir vivos. Y cuando nosotros nos sentimos vivos, nos sentimos plenos. Y todos buscamos la plenitud, todos queremos una vida plena. Pues la vida plena se está produciendo en cada instante. No hay un solo instante en el que la vida no se presente plenamente en nosotros. Claro, si nosotros empezamos a ponernos en inquisidores y decimos, no, esto no me gusta, lo otro no es para mí, esto no me sirve, entonces nuestra vida no puede ser plena. Nos agobia el sentimiento de que todavía no tenemos una vida plena. Y como vivimos en una sociedad industrial muy desarrollada, creemos que la plenitud viene del crecimiento del consumo o de los objetos o de las experiencias o de lo que sea. Y bueno, y cada vez nos alejamos más del instante presente. Siempre estamos yendo a buscar la plenitud en algo que tiene que llegar en el futuro. Y claro, eso nos hace sufrir y nos desespera, porque nos frustra constantemente. Jorge, para profundizar neste tema das emoções, creio que é muito válido citar também tu livro, não, com Marcelo Antonino, que é Las Cuatro Emociones Básicas. Es verdad, en ese libro, que en realidad todos los contenidos le pertenecen a Marcelo y que para mí fue un gran aprendizaje hacerlo,
Él expone una experiencia de más de 35, 40 años de trabajo en la investigación y en el trabajo directo con pacientes desde una perspectiva emocional. Es un libro que tiene la cualidad de ser muy breve y de tener muchísima información útil acerca de cómo vivir las emociones desde esa perspectiva que yo te estoy mencionando ahora. Está en la editorial Herder y realmente es un libro muy práctico, muy didáctico, diría yo. Gracias por mencionarlo. Jorge, tenemos otra pregunta de Carlos de Valencia. Y Carlos Jorge nos cuenta que su esposa lo dice muchas veces que él es una persona demasiado perfeccionista. Y Carlos nos cuenta que siempre ha creído que ser perfeccionista es una gran cualidad. Es verdad, Jorge, que soy muy crítico, estoy siempre orientado para los resultados, que yo levo mis objetivos en serio, muy en serio, y que muchas veces prefiero hacer las cosas que quiero que sean bien hechas yo mismo. Pero yo no creo que esto sea una cosa mala. ¿Cómo puedo identificar, Jorge, si soy demasiado perfeccionista? ¿Qué tienes a decir sobre el tema? Muchas gracias. Nosotros hemos hablado en otros episodios del arte de existir de lo que hemos llamado las limitaciones existenciales del ser humano. Y una de las 4 limitaciones existenciales del ser humano es la imperfección. Entonces, esto ya más o menos puede orientar nuestra mirada hacia la problemática que nos plantea Carlos. Sin duda, ir en contra de nuestra naturaleza es una batalla perdida. No creo que podamos alcanzar un mínimo de paz, de felicidad, de equilibrio, si no aceptamos nuestras limitaciones existenciales, porque es como negar nuestra condición, es como no querer vivir en nuestra realidad de humanos. Lógicamente, nos estamos en ese caso condenando a la frustración, nos estamos condenando al estrés, nos estamos condenando a una desilusión respecto de nosotros mismos, porque lógicamente la vida se va a encargar de mostrarle al perfeccionista todas las veces en las que se muestra no perfecto, es decir, se muestra humano. Sin duda que es un rasgo de carácter que ha sido sumamente estudiado en todos los mapas de caracteres que se han desarrollado a lo largo de la historia, porque, como te puedes imaginar, Carlos no hace más que participar de una legión de personas que tienen ese mismo rasgo de carácter. En el caso de Carlos y de cualquier persona que tiene detectado un rasgo de carácter tan marcado, la primera cosa que yo le sugeriría es que se dé cuenta de que los seres humanos todos tenemos algún carácter. Él será perfeccionista, su mujer será no sé qué, tú serás otra cosa, yo seré otra cosa. Es decir, todos tendremos algún rasgo de carácter. ¿Por qué? Porque el carácter se forma como una estrategia de defensa en algún momento de nuestro desarrollo como individuos. Quiero decir que este afán perfeccionista a Carlos, en algún momento de su desarrollo, le sirvió, le permitió sobrevivir tal vez en el kindergarten o en donde sea, en la escuela o en el seno de una familia donde había mucho caos. Vete a saber
el caso de él, pero no importa el caso. Lo cierto es que él encontró en ese afán porque las cosas sean perfectas y ordenadas y alcanzar los objetivos, y etcétera, etcétera, él encontró una vía de salud en un momento de su vida. Lo que un adulto tiene que saber es que esa misma estrategia que tanto nos pudo haber servido y ser vital para nosotros en un momento de nuestro desarrollo, luego en la vida adulta lo único que hace es obstaculizarnos la vida, generarnos problemas. ¿Por qué? Y porque en el presente tenemos otras cualidades y otras aptitudes que no teníamos de pequeño, que son mucho más eficaces. ¿Podemos quitarnos los rasgos de carácter? No, no nos los vamos a quitar. Lo que tenemos que aprender es que nosotros no somos nuestro carácter. Podemos reconocerlo. Podemos todos los días reconocer en nosotros mismos cómo se expresan en nuestra vida esos rasgos de nuestro carácter. Y cuanto más conciencia yo pueda tomar acerca de los rasgos de mi carácter, más espacio tendré para actuar por fuera de mi carácter. Lo que me va a enriquecer es reconocer mi carácter y saber que puedo ir por otro lado, que puedo explorar la vida por fuera de esa ruta fija que me marca mi carácter, porque mi carácter me está marcando respuestas mecánicas. A tal cosa yo respondo así, a tal otra yo respondo así, porque ese es mi carácter. Esto lo resumimos siempre diciendo es que yo soy así. No, no, yo no soy así. Mi carácter es así. Y cada vez que nosotros actuamos por fuera de nuestro carácter, resulta que la vida nos da como una nueva visión, un nuevo aire, nos sentimos súper bien. Y por eso muchas personas a veces emprenden viajes, emprenden cosas que salen de sus hábitos cotidianos, que es donde se refleja su carácter, para poder caminar por fuera de esos senderos ya pisados. Y claro, volvemos a casa y volvemos con la misma canción anterior y volvemos a encontrarnos hasta aburrirnos casi de nosotros mismos, hartarnos de nosotros mismos, porque estamos presos en la celda de nuestro carácter. Hay personas como Carlos que son perfeccionistas, hay otras personas que son de otra manera. Yo creo que no vale la pena entrar en lo singular del rasgo de carácter. La única cosa que yo sí añadiría es que si Carlos está tan preocupado por el orden, por la justeza, por todo lo demás, vale la pena que pare un poquito, que encuentre un espacio de intimidad para él mismo y que se reconozca ante sus propios ojos en qué aspecto de su vida está el caos. Porque si él no tiene un contacto tan profundo y preocupado por su propio caos, entonces, si no lo tuviera, no insistiría tanto en el orden. Esa preocupación excesiva en el orden nos está hablando de que hay un lugar oculto donde hay mucho caos. Suele pasarle a las personas que tienen este rasgo de carácter que tienen partes más o menos secretas en donde son un caos completo y lo saben, y como le tienen tanto miedo, empiezan a poner barreras y a poner estructuras por todos lados porque tienen miedo de perderse con tanto caos. Y luego, en la pregunta de Carlos, había también otro elemento que es lo de cumplir objetivos. Esto también es bastante característico en muchas personas y en la época en que vivimos más todavía, porque el lenguaje de la empresa, el lenguaje de la productividad ha entrado también a el mundo de lo existencial.
Si observamos con cuidado, veremos que ya a los niños en la escuela se le habla de cumplir objetivos, como se puede hablar en una empresa con un ejecutivo. Cumplir objetivos, hacer tus trabajos, desarrollar tus proyectos. Incluso hay pedagogías que se llaman pedagogías en torno a proyectos. Todo este lenguaje tecnológico ha ido entrando en las ciencias humanas y en la vida cotidiana. Y a mí me parece sumamente peligroso porque nos alejan de lo que es la vida en sí, nos alienan. Yo entiendo que en una empresa que está orientada hacia la rentabilidad del capital, se marquen objetivos porque tienen unos accionistas que quieren cobrar unos dividendos. Y esos dividendos vendrán de cumplir unos objetivos por parte de los distintos escalones de la empresa. Me gustará más o me gustará menos ese sistema de acumulación de capital, pero es lo que tenemos en esta sociedad. Llevar eso a la vida personal del individuo, eso sí que me parece más peligroso. Porque la vida no es así. La vida no es alcanzar objetivos, pero estamos creídos de que sí. Y entonces la frustración es constante. Vivimos en ese sistema del hámster en su rueda, corriendo detrás de objetivos que jamás aparecen. La manera gráfica de explicar esto es recordar cuando éramos pequeños y nos compraban álbumes de cromos, de imágenes, sea de fútbol o sea de barcos o sea de lo que sea. Nosotros teníamos que llenar el álbum para conseguir el premio. Esa era la propuesta. Es un sistema de promesa. Te prometen que cuando llenes el álbum te van a dar una pelota de fútbol o te van a dar alguna cosa muy preciada para el niño. Y nosotros esto muchas veces lo vivimos así en la vida. Creemos que ¿cuál es el premio en la vida que te cuentan? La felicidad, evidentemente. Cada uno la entenderá a su manera, pero siempre es, si quieres ser feliz, tienes que ir completando los huecos con los distintos cromos que la vida te ofrece. Tienes que tener un trabajo donde tengas éxito, tienes que tener una pareja donde tengas éxito, tienes que tener unos hijos que te den éxito. Las personas vienen muchas veces a la consulta diciéndome, he llenado casi todos los cromos, tengo el álbum lleno y no me siento bien. Claro, porque esa promesa nunca la puedes cumplir porque es un fake, es un engaño. Y si sigues viviendo con la idea de que si vas a llenar el álbum, vas a tener como premio la felicidad, apaga y vamos, vas a sufrir seguro. Y te vas a frustrar una y otra vez y sobre todo no vas a entender nada, que es lo que las personas dicen. No entiendo cómo puede ser que si tengo dinero, si tengo lo otro, tengo un buen trabajo, entonces, ¿cómo es que no siento eso que yo quiero sentir? Evidentemente, es peligroso seguir en esa corriente y lo hacemos inconscientemente, entre otras razones, porque nos lo cuentan desde pequeños y porque vivimos en un sistema que está orientado hacia eso. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar ese paradigma? ¿Cómo podemos entender la vida de otra manera para no pisar el palito de la trampa, de ir corriendo detrás de la zanahoria como un burro que nunca la alcanza? La respuesta es muy sencilla. Es un tema de tiempos. Cada vez que nosotros vamos a buscar sentir algo, porque no nos engañemos, la persona lo que quiere es felicidad, pero lo que quiere es sentirse de una cierta manera. Si tú haces un test en la calle y paras a 20 personas y les preguntas qué es lo que ellos quieren en su vida, vas a ver que todos te van a hablar de distinto modo de lo mismo. Todo el mundo quiere un poco de paz, quiere un poco de realización, sentir un poco de plenitud, sentirse feliz, sentirse realizado, etcétera, etcétera. El tema es
¿cuándo quieres sentirte así? Esa es la gran pregunta. ¿Cuándo te quieres sentir feliz? Y fíjate que la pregunta tiene su trampa, porque sentir solo podemos sentir en el presente. Cuando preguntamos cuándo, ya estamos haciendo la trampa, porque no hay cuándo sentirse feliz si no es ahora. De la misma manera que no hay cuándo sentirse en cólera si no es ahora, o cuándo sentir miedo si no es ahora. No podemos sentir en otro momento que no sea ahora. Por lo tanto, si lo que nosotros buscamos es sentirnos plenos, realizados y moderadamente felices, solo lo podemos sentir ahora. ¿Qué significa esto? Que no depende de las circunstancias, que no depende de lo que cambia, que no depende de cuántos cromos tienes en el álbum, que o te sientes como quieres sentirte en el instante presente o no te vas a sentir así. Y si por aquella casualidad un día dices, ahora soy feliz, aquello no durará, porque no es algo que puede durar en el tiempo, porque todo lo que se vive en el tiempo cronológico es impermanente. Por lo tanto, no solo aspiras a llenar el álbum, sino que aspiras a que Panini no saque otro álbum, porque si no, tienes que relanzarte a llenar y a comprar cromos. O que no ocurra que se volcó agua sobre la mesa y tu álbum se arruinó. Eso que tú creías que ya tenías todo ordenadito, con tus niños en el cole, con tu trabajo, con esto, con lo otro, de pronto ocurrió algo. ¿Qué ocurrió? Y puede haber ocurrido una pandemia, pudo haber ocurrido una crisis económica, pudo haber ocurrido una guerra en Ucrania, puede haber ocurrido una enfermedad en la familia, pudo haber ocurrido que un niño tiene un accidente, cualquier cosa puede ocurrir. Y entonces tu esquema fijo de felicidad salta por los aires. Evidentemente necesitamos introducir un paradigma diferente y ese paradigma pasa por, primero que todo, darse cuenta que la vida no va de alcanzar objetivos. La vida va por el hecho de vivirla plenamente en cada instante. Si tú vas a correr detrás de objetivos, siempre estarás alimentando la falta de algo. No puedes desear un objetivo si ese objetivo ya lo alcanzaste. En tu deseo de alcanzar objetivos, estás recreando la carencia constantemente. No solo es que no has alcanzado tu objetivo, sino que además todavía no eres el que deberías ser, que es el que alcanza los objetivos. Y eso es lo grave, porque vives con la sensación de nunca ser todavía el que tienes que ser. Claro, ya me dirás cómo puedes sentirte en paz, realizado y pleno si vives con la sensación de todavía no ser la persona que debes ser porque no has alcanzado ciertos objetivos. Es una locura, pero es una locura compartida por millones de personas y esto genera muchísimo sufrimiento inútil. Y si no lo cortamos de raíz, dando un salto de octava, entrando en otro paradigma de pensamiento, en otra comprensión de quién somos, básicamente, si seguimos en esa ignorancia de creer que somos seres dedicados a alcanzar objetivos en la tierra, y da igual los objetivos, no importa si el objetivo es, por ejemplo, comprar una casa, o tener un hijo, o ganar más conciencia, ser más espiritual, da lo mismo, el efecto es el mismo. Cada vez que quieres cambiar, crecer, mejorar, sacar mejor tus mejores valores y sacar la mejor parte de ti y mostrar, todo eso es la misma bullshit. Todo es ahora. Si no entendemos que todo es ahora, si no entendemos que nos vamos a morir ahora, entonces no habremos entendido nada. Esto no quiere decir
que en el plano de la experiencia no querramos un día tener la aspiración de comprar una casa, de estudiar algo, de aprender otra lengua o de hacer un viaje, o lo que sea, pero no con el peso de que eso va a hacerme a mí sentir feliz o realizado. Son dos cosas completamente diferentes. Si tú me dices que por alguna razón que es tuya y respetable, tú te quieres comprar un piso no sé dónde, pues haz tus proyectos de piso y cómpratelos, paga tu hipoteca, a mí me da igual, pero no me vengas a decir que lo haces para cumplir el objetivo de tu vida y para ser feliz, porque entonces yo te diré, atención, esto te lleva a la frustración y a la desilusión. Y mientras tanto que no lo consigas, vas a seguir creyendo que no eres la persona que tienes que ser, que no eres una persona digna, que no eres una persona completa, que no eres una persona con pleno derecho a existir aquí ahora en el mundo. Y claro, esto nos llena de sufrimiento inútil, innecesario. El cambio de enfoque me parece fundamental. La pregunta de Carlos tenía ese elemento que me parece súper interesante y que seguiremos abordando porque es uno de los elementos clave en este enfoque que yo he llamado el arte de existir. No podemos hacer de nuestra existencia un arte en el futuro. O la vivimos como un arte aquí ahora o apaga y vamos. Muchas gracias por escuchar este podcast. Tu presencia completa el sentido de nuestro trabajo en el arte de existir. Un nuevo episodio estará a tu disposición en 15 días. Si lo deseas, tienes la posibilidad de suscribirte a través de Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Te recuerdo que puedes hacernos llegar tus preguntas para la consulta o la sugerencia de temas que consideres de interés al correo electrónico jorgesentner@elartedeexistir.com. Para mantenerte al día de las actividades que propongo, talleres de grupo, retiros de meditación, charlas, publicaciones, etc., no dudes en suscribirte a nuestra newsletter o seguir las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio. Hasta muy pronto. Soy Jorge Sentner. Ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte. El arte de existir. El arte de existir. Mesa de redacción, Davi Carneiro. Música y edición de sonido, Antonio Mazzei. Imágenes y grafismo, Mariona Cabasa. Producción y coordinación general, Bruno Gargiulo. Locución, quien les habla, Manu Fullola. Dirección y presentación, Jorge Sentner.